Hoy en día no entendemos el mundo sin la tecnología ni Internet. Las tecnologías de la información y la comunicación son parte más de nuestras vidas y, poco a poco, la línea que separa el mundo físico del virtual va desapareciendo. En el caso de niños y niñas, el uso de plataformas online comienza cada vez antes. Es común ver cómo desde sus primeros años tienen contacto directo a dispositivos electrónicos con conexión a Internet. Ahora se educan y aprenden en la red. Es una forma más de desarrollarse y socializar. El uso de las tecnologías y herramientas digitales en México ha ido en aumento año con año, más aún en el contexto de la pandemia de COVID-19. El espacio digital cobró relevancia, pues muchas actividades cotidianas se realizaron desde casa de manera virtual. Los beneficios de estas plataformas son numerosos. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de los riesgos que se pueden presentar y utilizarlas de una manera segura y responsable. La violencia electrónica, punto central de esta investigación, ha sido desafortunadamente poco estudiada dentro del ámbito de la violencia contra la infancia en México. Por lo que el propósito de este video es entrar en conciencia sobre el problema, abordando opiniones de especialistas y personas directamente involucradas. Antes de eso, tenemos que aterrizar un concepto importante. ¿Qué es la violencia online? La violencia en redes será definida en el contexto en el que éste se produce a través del uso cotidiano, aunque tampoco podemos dejar a un lado las victimizaciones previas, simultáneas y consecuentes dentro y fuera del mundo virtual. Hemos identificado las principales formas de violencia a las que los niños, niñas y adolescentes pueden exponerse utilizando Internet en su vida diaria y que más afectan a su desarrollo. Ciberacoso o ciberbullying. Para definir el ciberacoso debemos unirlo al concepto de acoso tradicional, ya que es una extensión del mismo fenómeno. Es una violencia entre iguales que consiste en el hostigamiento hacia una víctima, a través de mensajes, imágenes, videos o comentarios, todo ello con intención de dañar, insultar, humillar o difamar. Exposición involuntaria a material sexual y o violento. Es importante reconocer que hoy en día niñas, niños y adolescentes tienen acceso ilimitado a Internet, por lo que el material de componente sexual o violento está a disposición de cualquiera que navegue por la red. Sin pretenderlo, pueden exponerse a un contenido que no es apropiado para su edad, que puede afectar a su desarrollo y a su comprensión de las relaciones personales. Por lo que las implicaciones que tiene este tipo de exposición en su desarrollo puede ser inapropiada según la edad o etapa de madurez. Incitación a conductas dañinas. Esta exposición puede afectar a su salud e integridad física. Plataformas que explican o incitan a la autolesión o webs de promoción de trastornos alimenticios como la anorexia o la bulimia. En las mismas se llega a explicar cómo realizar cortes, técnicas de suicidio, cómo vencer las ganas de comer, mantener en secreto todos estos comportamientos, etc. Podemos encontrar espacios en páginas web dedicadas a la temática, por ejemplo los blogs pro anorexia y bulimia, videos o consejos en redes sociales o incluso grupos de mensajería más discretos. En ellos no solo se pone a disposición de la persona la información, sino que en algunos también se puede compartir experiencias e intercambiar consejos sobre cómo ocultar a padres y madres que no comen, o dónde se realizan exactamente los cortes. Como en el resto de tipos de violencia en la red, el medio agrava las consecuencias. La rápida difusión y viralización de los contenidos pueden provocar efecto llamada a realizar estas prácticas tan peligrosas. Es importante mencionar que en México, 16.1 millones de personas de 12 años y más que utilizaron Internet fueron víctimas de ciberacoso, es decir, el 21% de la población usuaria total. Entre las más afectadas está la población joven, con 4.7 millones, y la adolescente, con 4.2 millones. Para poder tener un enfoque especializado, recurrimos al testimonio de 3 personas que nos dan su punto de vista enfocado en la relación del menor con las plataformas virtuales. Hola, soy la profesora María Elena García. Llevo como docente 9 años de servicio en el nivel de secundaria, modalidad telesecundaria. Y bueno, desde mi experiencia, si bien las redes sociales son una gran herramienta
que puede potencializar en ambientes sanos el aprendizaje. Debo de decir que incluso antes de la pandemia y durante la pandemia, que fue donde las utilizamos más como una herramienta para el aprendizaje a distancia, pude notar que lejos de darnos beneficios, nos presentaron ciertas dificultades. La primera y la más importante fue el difícil acceso de las redes para todos nuestros alumnos. En mi caso, que yo trabajo en la modalidad de telesecundaria y que trabajamos en comunidades alejadas de las grandes ciudades y de difícil acceso, pues es muy difícil que el internet llegara para todos. Entonces, de ahí tuvimos un problema porque si bien nos apoyamos de las redes sociales, no todos los alumnos tenían acceso, pues siquiera al internet. Entonces, fue algo negativo porque hubo cierta segmentación, hubo grupos de alumnos o comunidades de alumnos que pudieron llegar a sentirse discriminados, ¿no? O no tener las mismas oportunidades para este ambiente colaborativo de trabajo que nos ofrecieron las redes sociales, sobre todo en el periodo de la pandemia. Ahora, después de la pandemia, ahorita que hemos regresado a clases presenciales, e incluso antes de la pandemia, cuando estábamos en clases presenciales, sí había muchas cuestiones que dificultaban el proceso de enseñanza-aprendizaje. Una de ellas es que no hay una educación para las redes y tampoco hay una pedagogía para las redes. Entonces, teníamos el problema de que podía fomentar ciertas conductas que no queríamos en nuestros alumnos. Vimos muchísimos casos de ciberacoso, vimos casos donde los alumnos no podían o no tenían la suficiente educación para las redes y se fomentaban ciertas conductas que los distraían, que no aportaban nada a su aprendizaje. Entonces, ahora que hemos regresado, hemos visto que se hicieron más dependientes de las redes sociales, pero en los aspectos negativos, no tanto para aportar a su proceso. Entonces, lo vemos ahora. Creo que es importante, sí, una educación para las redes, para que los alumnos puedan aprovechar esta herramienta que es tan importante. Entonces, creo que si las redes se usaran de la manera correcta, podrían beneficiar. ¿Cuál es el reto para los docentes? El reto para los docentes es, vamos a reinventar estos espacios y hacerlos, no sé, un poco más sanos para este proceso. Hola, mi nombre es Rebeca, tengo 38 años y tengo una hija de 11 años. Hoy quiero dar mi opinión sobre el uso de Internet y redes sociales en niños menores de edad. El hecho que tengan acceso a Internet y redes sociales es de mucho cuidado, ya que están expuestos a mucho contenido, ya sea de violencia, pornografía, y llegan a tener contacto con personas que no saben quiénes son, qué intenciones tengan. Hay que tener cuidado. Yo con ella trato de monitorear con quién escribe, si es que está jugando en línea. Trato de que solamente juegue con sus amigos y también hacerle saber los riesgos que pueden tener el hecho de estar hablando con un desconocido. Y hay que limitarlos en cuanto a tiempo de internet, de juego, ya que también luego dejan sus tareas, su escuela, puede estar jugando, puede estar chateando. Sí, hay que tener mucho cuidado y hay que tener mucha comunicación, mucha confianza, hablar mucho con ellos y hacerles saber los riesgos que están expuestos a estar en redes sociales e internet. Hola, mi nombre es Nina Castillo, soy psicóloga educativa y desde mi campo les puedo decir que el uso desmedido y sin supervisión de las redes sociales está relacionado con problemas de ansiedad, depresión, trastornos del sueño y problemas de autoestima y autoimagen. El ciberbullying es un problema creciente, ya que 7 de cada 10
pacientes jóvenes que trato afirman haberlo sufrido. Un último punto importante a mencionar es a dónde acudir. Si has sido víctima de violencia digital y quieres recibir asesorías, denunciar o presentar una queja. La primera opción es la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la cual es responsable de la prevención de delitos en Internet, promoviendo la cultura de la denuncia. Entre las acciones que realizan está la emisión de alertas preventivas, noticia criminal, pláticas informativas y acopio y análisis de información. La segunda opción es la Fiscalía General de Justicia. Si fuiste víctima de algún delito, puedes presentar una denuncia a través de los medios digitales de la Fiscalía. Por ejemplo, el delito contra la intimidad sexual. Y una última opción, Comisión de Derechos Humanos, la cual asesora y orienta a todas las personas que habitan y transitan en la Ciudad de México acerca de la protección y promoción de sus derechos humanos. Además, recibe e investiga quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades. Mi propuesta está encaminada hacia una pedagogía de las redes, para capacitar a educadores y especialistas en el ramo e inducir el sano uso de las redes sociales a las generaciones jóvenes, de manera que se pueda reconstruir la mala relación que se ha tenido con ellas, adaptarlas a la sociedad que está en constante cambio y se desarrollen conductas deseables a partir de un uso adecuado en ambientes sanos y de respeto. Actualmente las redes sociales más importantes están en decadencia y son sus usuarios más veteranos los que han provocado que las redes se hayan vuelto un espacio tóxico. Si educamos a nuestras nuevas generaciones en su uso, eventualmente lograremos ambientes saludables donde las redes sociales sean realmente usadas para lo que fueron creadas: conectar al mundo, no desconectarlo.